Se quedó paralizado en el momento en que sonó el intermitente. Ranger, un enorme pastor alemán que había sobrevivido al hambre y a la lluvia helada, miró al Marine que tenía a su lado con absoluta consternación. Ese no era el camino hacia el río. Era el camino hacia el único lugar que temía más que a la muerte. Durante 6 meses, Silas había sido su protector, pero hoy el silencio en la camioneta se sentía como una traición. Ranger presionó su cara contra el vidrio, resignándose a la pesadilla, pero se equivocaba. Lo que sucedió dentro de esa fría sala de examen no fue un final, sino un hermoso testimonio de confianza que te dejará con lágrimas en los ojos. No se trataba del miedo, se trataba de quién te abraza cuando tiemblas. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que la verdadera lealtad significa ser el ancla en la tormenta, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia podría ser lo más conmovedor que veas en todo el año. La lluvia en Missoula, Montana, no cae simplemente. Ocupa el valle como un invitado no deseado, instalándose pesada y gris entre los picos de las montañas Bitterroot. Era finales de octubre, una época en la que el aire prometía nieve, despojando de su último oro a los álamos a lo largo del río Clark Fork. La ciudad, normalmente animada por la vida universitaria y los pescadores, se había refugiado en el interior, dejando las calles resbaladizas y vacías bajo el halo de las farolas. Dentro de una amplia casa artesanal a las afueras de la ciudad, el silencio era más fuerte que la tormenta exterior. Silas Vance estaba sentado en su sillón de cuero, con una taza de café negro enfriándose entre sus manos. A sus 58 años, Silas era un hombre que parecía tallado en el mismo granito que las montañas que contemplaba. Era un Marine retirado de los Estados Unidos, de hombros anchos e imponente, con una postura que nunca se había relajado del todo a pesar de sus 10 años de vida civil. Tenía el pelo corto, canoso, y el rostro era un mapa de profundas arrugas grabadas por los soles del desierto y las decisiones difíciles. Vivía solo. La casa, con sus 3 dormitorios y techos altos, era demasiado grande para un solo hombre, llena de un silencio resonante que solo rompía el tic-tac rítmico e indiferente del reloj de pie del pasillo. Tic-tac, tic-tac. Durante años ese sonido había sido el metrónomo de su vida. Se despertaba. Bebía café, arreglaba cosas que en realidad no estaban rotas, y se iba a dormir. Se había convencido a sí mismo de que le gustaba la soledad. Se decía que, tras décadas de ruido, de gritos, de rotores, de disparos, la tranquilidad era una recompensa. Pero en noches como esta, cuando la lluvia tamborileaba sin descanso sobre el tejado, la tranquilidad no le parecía paz, le parecía un vacío. Tomó un sorbo de café frío y frunció el ceño. La amargura lo devolvió a la realidad. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, observando cómo los remaches de agua distorsionaban el mundo exterior. Le recordó otra noche, 6 meses atrás, la noche en que el metrónomo se detuvo y comenzó la sinfonía. También había estado lloviendo entonces, un torrencial aguacero primaveral que convirtió el mundo en un borrón gris y negro. Silas conducía su destartalada Ford F-150 por la autopista 93. Regresaba de una entrega de suministros en Hamilton. La carretera era traicionera, una cinta de asfalto que atravesaba la oscura naturaleza salvaje. La mayoría de la gente conducía con precaución, pero Silas conducía con la precisión mecánica de un hombre que había navegado por campos minados. Sus faros atravesaban el diluvio, iluminando la hilera de pinos y el arcén embarrado. No buscaba nada, nunca lo hacía. Pero entonces lo vio. Una forma, en realidad solo una sombra, acurrucada en la franja de grava entre el asfalto y la cuneta. La mayoría de los conductores no lo habrían visto, o si lo hubieran visto, habrían seguido adelante, asumiendo que se trataba del cadáver de un ciervo o de un montón de escombros. Pero Silas vio los ojos. Pisó el freno con fuerza. La camioneta derrapó ligeramente sobre el pavimento mojado antes de detenerse. Los neumáticos chirriaron sobre la carretera mojada. Silas puso el camión en punto muerto y apagó el motor.
El silencio de la cabina fue sustituido al instante por el rugido de la lluvia. Cogió una linterna pesada de la guantera, abrió la puerta y salió al aguacero helado. ¡Eh! Gritó con voz ronca y baja. Dirigió el haz de luz hacia el arcén. Allí, temblando violentamente bajo el embate de la tormenta, había un perro. Era un pastor alemán, o al menos lo que quedaba de él. Era joven, tal vez de 8 meses, pero parecía anciano por su sufrimiento. Su pelaje negro y marrón estaba enmarañado con barro y espinas, pegado al cuerpo tan demacrado que sus costillas parecían los peldaños de una escalera rota. Estaba empapado, una criatura miserable abandonada por Dios y por los hombres al borde de una autopista. Silas se acercó lentamente, bajando el haz de luz de la linterna para no cegar al animal. Esperaba que el perro se encogiera. Esperaba que la criatura gimiera, aplastara las orejas, suplicara clemencia o mostrara los dientes por miedo. Eso era lo que hacían las cosas rotas. Suplicaban o luchaban. Pero este perro no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando Silas se acercó a menos de 5 metros, el perro levantó la cabeza. El movimiento fue lento, agonizante, le costó la poca energía que le quedaba. Miró directamente a Silas. Sus orejas no estaban pegadas a la cabeza en señal de sumisión. Estaban ligeramente inclinadas hacia los lados, escuchando. Sus ojos ámbar, aunque hundidos y apagados por el agotamiento, sostuvieron una mirada que detuvo a Silas en seco. No era una mirada suplicante, era una mirada de evaluación. El perro miró fijamente al hombre que se alzaba sobre él, con agua goteando de su hocico. Había una extraña y inquietante dignidad en esa mirada. Era una mirada que decía: me estoy muriendo. Lo sé. Puedes matarme o puedes dejarme, pero no te voy a suplicar nada. Silas sintió un golpe físico en el pecho. Conocía esa mirada. La había visto en los rostros de hombres a los que no les quedaba nada más que su orgullo. La había visto en el espejo en sus mañanas más oscuras. «Eres un hijo de puta terco, ¿verdad?», susurró Silas, con la lluvia empapando su camisa de franela. El perro parpadeó, con agua resbalando por sus ojos, pero no apartó la mirada. Mantuvo la mirada del Marine, igual en la miseria de la noche. Silas no intentó atarlo. No utilizó la voz aguda que la gente usa con las mascotas. Simplemente se agachó, ignorando el barro que empapaba sus vaqueros, y extendió una mano grande y callosa. No tocó la cabeza del perro. Le ofreció la palma de la mano, baja y firme. «Tengo una camioneta caliente», dijo Silas con voz plana y natural. «Y tengo un sándwich de jamón. Puedes quedarte aquí y ahogarte o puedes venir conmigo. Tú decides». El perro miró fijamente la mano. Olfateó el aire, captando el olor del hombre. Old Spice, tabaco y algo estable, algo seguro. Lentamente, con dificultad, el perro reunió sus patas debajo de él. Intentó ponerse de pie, tropezó y volvió a caer sobre la grava húmeda. Silas no esperó. Se acercó y deslizó los brazos por debajo del pecho y las caderas del perro. El animal se tensó, con los músculos rígidos como piedras, pero no mordió. No pesaba nada, era como levantar una bolsa de huesos huecos de pájaro. Silas lo levantó contra su pecho, protegiendo la cara del animal de la lluvia con su propio hombro, y lo llevó hasta la camioneta. Así fue como Ranger llegó a casa. De vuelta al presente, Silas dejó la taza de café sobre el posavasos. El recuerdo era vívido, pero la realidad de aquella primera noche era aún más nítida. Le había puesto el nombre de Ranger durante el trayecto a casa, sobre todo porque el perro parecía patrullar el asiento del copiloto con la mirada, escudriñando la oscuridad a pesar de estar demasiado débil para levantar la cabeza. Cuando llegaron a la casa de artesanos vacía, Silas lo llevó dentro y lo dejó en el suelo de la cocina. La casa estaba cálida y olía a limón y soledad. Silas había colocado un cuenco con agua y un plato con las sobras de roast beef en el suelo. «Come», le había ordenado Silas con suavidad. Ranger no había comido. Había mirado la comida, luego a Silas, y después se había arrastrado hasta debajo de la pesada mesa de roble del comedor. Se había refugiado en las sombras, pegando la espalda a la pared
y acurrucándose en una bola defensiva. Mantuvo los ojos abiertos, fijos en Silas, siguiendo cada uno de sus movimientos. Silas suspiró. Lo entendía. El perro estaba esperando a que cayera el otro zapato, esperaba que le quitaran el calor o que la mano que le daba de comer le golpeara. La confianza no era un regalo, era una moneda de cambio, y la cuenta de Silas estaba vacía a los ojos del perro. Silas miró la hora. Eran las 2 de la madrugada. Estaba agotado. Su rodilla lesionada le dolía por culpa de la lluvia. Lo lógico era apagar las luces, irse a su cómoda cama en el piso de arriba y dejar que el perro se las apañara solo. Pero Silas Vance no hizo lo lógico, hizo lo necesario. Se dirigió al armario del pasillo y sacó un saco de dormir. No subió las escaleras. Volvió a la cocina. Podía sentir la mirada de Rears sobre él, intensa y sospechosa desde la oscuridad bajo la mesa. Silas no miró al perro, no le habló, simplemente desenrolló el saco de dormir sobre el duro suelo de madera a unos 2 metros de la mesa del comedor. Se quitó las botas, las alineó cuidadosamente junto a la nevera y se tumbó. El suelo era duro e implacable. Una corriente de aire enfriaba el ambiente cerca del suelo. Era incómodo, ridículo, incluso para un hombre de 58 años con artritis, acampar en el suelo de su propia cocina. Pero le dio la espalda a la mesa, exponiendo sus omóplatos al depredador de la habitación. Era un mensaje en el único lenguaje que el perro entendería, el lenguaje corporal primitivo. Estoy durmiendo. Soy vulnerable. No estoy protegiendo ningún recurso. No te estoy cazando. Buenas noches, Ranger. Silas gruñó en la oscuridad. Luego cerró los ojos y forzó su respiración a ralentizarse, imitando un sueño profundo. Pasaron 10 minutos. El único sonido era el zumbido del refrigerador y la lluvia azotando las ventanas. 20 minutos. La cadera de Silas comenzó a dolerle contra la madera. 30 minutos. Entonces lo oyó. Un suave rasguño de garras sobre la madera. Una exhalación vacilante. Silas no movió ni un músculo. Mantuvo su respiración rítmica, pesada. Oyó cómo el perro se movía. El sonido se acercó. No era agresivo, solo curioso. Podía oír la respiración húmeda y entrecortada del animal. Luego, un suave chapoteo de agua. Ranger estaba bebiendo. Luego, el sonido húmedo de masticar. Estaba comiendo. Silas permaneció inmóvil, dejando que una pequeña y imperceptible sonrisa tocara sus labios en la oscuridad. Unos momentos más tarde, se oyó un profundo suspiro. No era un suspiro de relajación, sino de agotamiento. Luego se oyó el sonido de un cuerpo huesudo desplomándose sobre la madera. No debajo de la mesa, sino a la vista. Silas entreabrió un ojo, solo un poco. Ranger estaba tumbado en el suelo. Seguía estando a 1 metro de distancia, fuera de su alcance. Pero ya no se escondía. Se había colocado de cara a la puerta, vigilando la habitación, pero de espaldas a Silas. Allí yacían juntos en el duro suelo de la casa vacía, 2 soldados destrozados escuchando la lluvia. Ninguno dispuesto a admitir que necesitaba al otro, pero tampoco dispuesto a estar solo. Eso fue hace 6 meses. Silas apartó la mirada de la ventana y giró la cabeza. En la alfombra junto a la chimenea, Ranger dormía profundamente. El esqueleto demacrado había desaparecido, sustituido por 38 kilos de músculos y un elegante pelaje negro y marrón. Silas observó cómo subía y bajaba el pecho del perro. El silencio de la casa seguía allí, pero el tic-tac del reloj ya no parecía una cuenta atrás hacia la nada. Era solo un sonido. «Estamos bien», susurró Silas a la habitación vacía. La oreja de Rears se movió mientras dormía y para Silas, eso fue respuesta suficiente. El sol de la mañana coronaba los picos zafiro de las montañas Bitterroot, quemando la niebla persistente que se aferraba al fondo del valle. Era un martes fresco y brillante en Missoula, el tipo de día que solía prometer largos paseos por el río Clark Fork o un viaje en coche a las colinas Timbered. Dentro de la casa Craftsman, el reloj de pie marcaba su ritmo constante e indiferente. Tic-tac, tic-tac. Silas Vance estaba de pie en su cocina, mirando la cafetera mientras gorgoteaba y silbaba. Para un observador casual,
Parecía exactamente igual que siempre. Un hombre monolítico con camisa de franela y vaqueros desgastados, que se movía con la eficiencia de alguien que había pasado décadas vistiendo uniforme. Se sirvió café solo, sin azúcar. Dio un sorbo, dejó la taza sobre la mesa. Rutina. Todo era rutina. Pero Ranger lo sabía. Ranger ya no era el saco de huesos tembloroso que Silas había sacado de la cuneta de la carretera hacía 6 meses. Ahora tenía 14 meses y era una magnífica criatura que pesaba casi 30 kilos. Su pelaje había crecido espeso y lustroso, un manto profundo de color negro y marrón intenso. Tenía el pecho ancho, las patas poderosas y las orejas erguidas y afiladas, que giraban como antenas de radar para captar el más mínimo rasguño de una ardilla en el tejado o el rugido de un camión lejano. Yacía sobre su alfombra junto a la puerta trasera, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Parecía dormido, pero no lo estaba. Desde el momento en que Silas había bajado las piernas de la cama en el piso de arriba, Ranger había sentido el cambio en el aire. No era algo que pudiera ver, y desde luego no era algo que Silas hubiera dicho. Era una vibración, una frecuencia. Silas respiraba de forma diferente. Era sutil. Un pequeño tropiezo al exhalar, una inhalación ligeramente más superficial. Era el olor del cortisol que se disparaba en el sudor del hombre, un fuerte olor metálico que atravesaba el aroma de la vieja especia y el café. Era la forma en que Silas agarraba el asa de la taza un poco más fuerte de lo habitual, con los nudillos blanqueándose. Ranger no levantó la cabeza, pero sus ojos ámbar siguieron a Silas por toda la cocina. El hombre estaba fingiendo. Estaba simulando una mañana normal, pero Ranger, un estudiante de supervivencia que había aprendido a leer las intenciones del mundo antes de tener edad suficiente para ladrar, no se lo creía ni por un segundo. Normalmente, cuando se acababa el café, Silas miraba a Ranger y decía, «Muy bien, Scout, hora de patrullar». Su voz era relajada, tranquila. Hoy Silas no dijo nada. Enjuagó su taza en el fregadero, frotándola con una intensidad totalmente innecesaria. Se secó las manos. Caminó hacia el pasillo para ponerse las botas. Ranger se sentó. No movió la cola. No hizo el alegre baile que solía hacer cuando sacaban las botas. Se quedó inmóvil, con una postura perfecta y las orejas giradas hacia adelante. Estaba analizando. Silas se sentó en el banco y cogió sus botas. Sintió el peso de la mirada del perro. Era pesada, física, como una mano sobre su hombro. Levantó la vista. «¿Qué?», refunfuñó Silas, fingiendo molestia. «Vuelve a meter los ojos en la cabeza, Ranger. Solo es un paseo en coche». Ranger no parpadeó. Exhaló un suave y agudo suspiro por la nariz. No era exactamente un estornudo, ni un bufido. Era una pregunta. Solo un paseo en coche. Entonces, ¿por qué tu corazón suena como un tambor en una habitación cerrada? Silas terminó de atarse las botas y se levantó, cogiendo las llaves. El tintineo del metal solía hacer que Ranger se abalanzara hacia la puerta. Hoy el perro se movía con una lentitud deliberada y cautelosa, caminando al lado de la pierna izquierda de Silas, con el hombro rozando el muslo del hombre. Se estaba curando, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque estaba protegiendo. Salieron al porche delantero. El aire era fresco y olía a agujas de pino y tierra húmeda. «Buenos días, Silas. Qué día tan bonito». La voz chirrió desde el otro lado del seto, rompiendo el tenso silencio. Silas reprimió una mueca y se volvió para ver a Martha, su vecina de al lado. Martha era una mujer de unos 60 años que veía el mundo a través de una lente de optimismo agresivo. Llevaba un sombrero de jardín de ala ancha y guantes de jardinería con flores, y en ese momento estaba luchando con un rosal que parecía estar ganando. Martha era amable. Hacía unos bollos de canela excelentes y no tenía ni idea de lo que era el espacio personal o el trauma. «Buenos días, Martha», dijo Silas inclinando la cabeza. «Y míralo», exclamó Martha, sonriendo a Ranger. «Mira qué chico tan guapo. Es muy inteligente, Silas. Te juro que entiende el inglés. Mira cómo te mira. Está esperando a que le digas lo buen chico que es». Ranger estaba mirando, pero no buscaba elogios. Se había colocado entre Silas y el seto,
con el cuerpo ligeramente inclinado para proteger a su dueño. Miró a Martha con una expresión neutra. No le desagradaba. Olía a levadura y lavanda, lo cual era bastante agradable, pero era ruidosa y sus movimientos con las tijeras de podar eran erráticos. No está esperando un cumplido, dijo Martha, Silas, con voz seca. Está criticando tu técnica de poda. Martha se rió con un sonido brillante y tintineante. Oh, déjalo ya. Eres tanquera, Gin. Solo es inteligente. Un Einstein en toda regla. No solo es inteligente, Silas la corrigió, deslizando la mano hacia abajo para posarla brevemente sobre la cabeza de Rares. El pelaje era cálido y espeso. Es un crítico muy severo. Cree que estás dejando al descubierto demasiadas raíces. Bueno, dile al crítico que tengo grasa de tocino guardada para él si se relaja un poco. Martha bromeó cortando una rama. ¿A dónde vais vosotros dos? Al río. Silas se tensó. Solo por un segundo, un minuto de tensión en la mandíbula. Ranger lo notó. Levantó la vista hacia Silas y entrecerró los ojos. Solo unos recados, mintió Silas. Suministros. Diviértete. Martha saludó con la mano. Silas caminó hacia la entrada, donde le esperaba su vieja Ford F-150. La camioneta era su santuario. Era donde iban al río, a los senderos, a la hamburguesería que le daba a Ranger hamburguesas de pavo. La camioneta significaba libertad. Normalmente Ranger estaría en la puerta del copiloto antes de que Silas llegara a la mitad del camino. Estaría saltando sobre sus patas, lanzando pequeños ladridos de emoción, listo para saltar a su trono. Pero hoy la entrada parecía un campo minado. Silas abrió la camioneta. Abrió la puerta del copiloto. «Sube», dijo Silas. No pasó nada. Silas se dio la vuelta. Ranger estaba de pie a 5 metros, al borde del césped. No se movía. El cuerpo del perro estaba rígido. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, no por agresividad, sino por una profunda desconfianza. Sus pupilas se habían dilatado, tragándose el ámbar dorado de sus iris, haciendo que sus ojos parecieran pozos oscuros y sin fondo. Estaba escaneando la camioneta, luego escaneando a Silas, y luego escaneando la camioneta de nuevo. Lo sabía. No sabía nada del veterinario. No sabía nada de agujas ni termómetros. Pero sabía que el hombre que sostenía la puerta ocultaba algo. Sabía que la energía que irradiaba Silas era idéntica a la energía de un hombre que se adentraba en una tormenta a la que no quería enfrentarse. «Ranger», dijo Silas, suavizando la voz. «Vamos, sube». Ranger cambió el peso de su cuerpo. Miró la puerta abierta. Luego miró a Silas directamente a los ojos. La mirada era penetrante. Era la mirada de un compañero que preguntaba, «¿Estamos juntos en esto o me estás llevando a una trampa?» A Silas le destrozó por dentro. Sintió una oleada de culpa tan intensa que casi le hizo cerrar la puerta y volver al interior. Estaba mintiendo a la única criatura de la tierra que confiaba en él implícitamente. «Te lo prometo», susurró Silas, aunque no estaba seguro de lo que estaba prometiendo. «Estoy aquí. Yo conduzco. Solo estamos nosotros». Le dio una palmada al asiento. «Vamos». Ranger mantuvo la mirada fija durante 3 latidos más. Estaba calculando el riesgo. Estaba sopesando la anomalía de la ansiedad de Silas frente a 6 meses de seguridad, comidas calientes y el saco de dormir en el suelo de la cocina. El historial ganó por poco. Ranger exhaló un largo suspiro audible por la nariz, un sonido de suprema renuencia. Caminó hacia la camioneta, no con su habitual brío, sino con un pesado paso pesado. Se detuvo en el estribo, le lanzó a Silas una última mirada inquisitiva para comprobar si había algún movimiento repentino y luego se subió al asiento. No dio 3 vueltas para ponerse cómodo. No miró por la ventana. Se sentó muy erguido, mirando fijamente al salpicadero, con los músculos tensos, esperando a que la traición se revelara. Silas cerró la puerta con suavidad. Rodeó el vehículo hasta el lado del conductor, sintiéndose como un traidor en su propia piel. Se subió y el cuero crujió bajo su peso. «Vale», murmuró Silas, introduciendo la llave en el contacto. «Vale», arrancó el motor. La radio se encendió,
sintonizando la emisora de rock clásico que siempre escuchaban. Pero al salir del camino de entrada, Silas se dio cuenta de que Ranger no se apoyaba contra el asiento. Se sujetaba contra el panel de la puerta, observando las manos de Silas en el volante, esperando el giro que le daría la razón. La cabina de la Ford F-150 de 2015 solía ser un santuario. Olía a café rancio, tapicería vieja y a tierra húmeda del perro. Durante los últimos 6 meses, ese espacio cerrado había sido una zona de tregua, un centro de mando móvil desde donde Silas y Ranger patrullaban juntos las sinuosas carreteras de Missoula. Hoy, sin embargo, el aire del interior era tan denso que se podía ahogar uno. Circulaban por Broadway, con el tráfico matutino, un flujo constante de sedanes y camiones de reparto. Para el ojo inexperto, todo parecía normal. Silas tenía una mano en el volante y la otra descansando sobre la palanca de cambios. Ranger estaba sentado en el asiento del copiloto, con sus grandes patas amasando ligeramente la tela y su nariz temblando mientras probaba el aire que entraba por la ventana entreabierta. Pero Ranger no estaba relajado. Estaba calculando. Cada intersección en Missoula era un punto de referencia. Un giro a la derecha significaba el almacén de madera. Una línea recta significaba las rutas de senderismo en el área recreativa de Rattlesnake. Un giro a la izquierda significaba el río. Ranger conocía estas coordenadas mejor que un GPS. Se sentó con la postura erguida, las orejas girando como antenas de radar, siguiendo el ritmo del motor del camión y la dirección del sol. Silas podía sentir la intensidad del perro irradiando desde el asiento del copiloto. Era una presión física como estar sentado junto a un cable eléctrico. «Relájate, amigo», murmuró Silas, sin apartar la vista de la carretera. «Solo estamos conduciendo». Ranger no lo miró. Mantuvo su mirada ámbar fija en el parabrisas, con expresión seria. Estaba esperando el punto de divergencia. Se acercaron a la intersección de Higgins Avenue. Era el momento de la verdad. Ir al parque, al lugar de las pelotas de tenis y el agua del río. Silas tenía que seguir recto. Silas tragó saliva. Su mano se movió hacia la columna de dirección. Clic. Pulsó el intermitente. Clic, 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 clic. El sonido era rítmico, mecánico, y para Ranger era el sonido de un martillo cayendo en una sala de tribunal. La reacción fue instantánea. El cuerpo de Ray se tensó, su cabeza se giró hacia el salpicadero, sus orejas se echaron hacia atrás, no por miedo, sino por una aguda incredulidad aerodinámica. Observó la flecha verde parpadeando en el salpicadero. Luego miró por la ventana mientras la camioneta comenzaba a girar a la izquierda, alejándose del río, alejándose de la diversión y hacia el distrito comercial donde los edificios eran blancos y olían a antiséptico. Ranger giró lentamente la cabeza para mirar a Silas. No fue una mirada, fue una acusación. Entonces lo hizo. Soltó un bufido. Fue una exhalación brusca por la nariz, corta y percusiva. Era el sonido universal de un adolescente que se da cuenta de que le han cancelado el fin de semana o de un cónyuge que se da cuenta de que no se ha vaciado el lavavajillas. Era pura y simple decepción. «No me vengas con eso», dijo Silas, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. «Es por tu propio bien. Ya te toca vacunarte». Ranger no ladró, no gruñó, simplemente retiró su atención. Giró todo su cuerpo alejándose de Silas, mirando completamente hacia la ventanilla del copiloto. Apretó la nariz casi contra el cristal, mirando la acera que pasaba con aire de trágica nobleza. Había comenzado la Guerra Fría. Silas se movió en su asiento. El silencio que se extendía entre ellos era pesado. En el cuerpo de Marinés, Silas había conocido el silencio. Había marchado durante horas en plena noche por el desierto, rodeado de 40 hombres que no pronunciaban una palabra. Ese silencio había sido profesional, disciplinado, una cuestión de supervivencia. Era una carga compartida. Este silencio era diferente. Este era un arma. Ranger lo estaba rechazando. El perro fingía que Silas Vance, el hombre que le daba de comer filetes y le compraba camas ortopédicas, había dejado de existir.
Vamos, dijo Silas, con una voz que sonaba demasiado alta en la cabina. No seas dramático. Iremos al río después, te lo prometo. Burger King 2, hamburguesa simple. La oreja de Rare se movió. Solo una, la izquierda. Giró hacia atrás durante una milésima de segundo para reconocer la palabra hamburguesa y luego volvió a su posición inicial. Se negó a mirar. Permaneció como una estatua de dignidad ofendida, observando a una mujer que empujaba un cochecito por la acera como si fuera lo más interesante del mundo. Silas extendió la mano y encendió la radio, con la esperanza de llenar el vacío. Creedence Clearwater, el afortunado hijo del Renacimiento, sonaba a todo volumen por los altavoces. Normalmente Silas habría dado golpecitos con los dedos en el volante. Normalmente Ranger habría apoyado la barbilla en la consola central. Hoy la música solo acentuaba la tensión. Ranger cambió de posición, alejando aún más el hombro de Silas y creando una barrera física de pelo entre ellos. «Te comportas como si te estuviera llevando a un campo de prisioneros», refunfuñó Silas. «Es la doctora Eleanor. ¿Te gusta Eleanor? Ella te da golosinas de hígado». Ranger soltó otro bufido. Este fue más largo, más prolongado. No alcanzó un pequeño círculo en el cristal de la ventana. Se encontraron con un semáforo en rojo en la esquina de la calle Sexta. La camioneta se detuvo con una sacudida. La repentina falta de movimiento hizo que el ambiente dentro de la cabina fuera aún más sofocante. Silas tamborileó con los dedos sobre el volante, esperando a que cambiara el semáforo. Podía sentir la mirada de Rare sobre él de nuevo. Lentamente, de mala gana, giró la cabeza hacia la derecha. Ranger había abandonado la ventana. Ahora estaba completamente de frente a Silas. Tenía las orejas ligeramente hacia atrás y el ceño fruncido, en esa expresión tan característica de los pastores alemanes cuando están profundamente preocupados. Y entonces comenzó el sonido. Empezó como un murmullo gutural, una vibración retumbante que no era exactamente un gruñido. Luego se elevó, transformándose en una vocalización aguda y vacilante. No era un ladrido, no era un aullido, era un gemido melodramático y prolongado que sonaba como un violonchelo tocado por alguien que lloraba. «Ao», duró 5 segundos completos. Era el sonido de un alma destrozada. Era el sonido de la traición absoluta. Silas miró fijamente al perro. Ranger le devolvió la mirada, con la boca ligeramente abierta al final del sonido y el labio inferior temblando ligeramente. «¿En serio?», preguntó Silas, incrédulo. «Suenas como una vaca moribunda». Ranger no rompió el contacto visual. Emitió un segundo sonido, esta vez más breve. Un gemido agudo que sonaba sorprendentemente parecido a la palabra inglesa «why». ¿Por qué? La acusación en esos ojos ámbar era devastadora. Ranger miró de Silas a la carretera que claramente conducía al veterinario y luego volvió a mirar a Silas. El mensaje era claro. «Me subí a la camioneta. Superé mi miedo porque tú me lo pediste. Confié en que me protegerías y me llevaste al lugar de las cosas afiladas. No es una traición, Ranger», dijo Silas, suavizando la voz a pesar suyo. Se acercó para rascar al perro detrás de las orejas. Ranger no se apartó. Era demasiado leal para eso, pero tampoco se inclinó hacia el contacto. Aceptó el rascado con el estoicismo de un mártir, aceptando una última comida. Mantuvo la mirada de Silas con los ojos muy abiertos y llorosos, reflejando la luz roja del semáforo. «Hago esto porque me importas», dijo Silas con voz áspera. «¿Crees que quiero gastarme $200 para ver cómo te enfadas conmigo?» Ranger suspiró. Fue un suspiro profundo que sacudió todo su cuerpo y le hizo vibrar las costillas. Bajó la mirada hacia las botas de Silas y luego volvió a levantarla, con una expresión que pasó de la acusación a una profunda y abrumadora tristeza. El semáforo se puso en verde. Silas quitó el pie del freno. La camioneta avanzó. «Ya casi hemos llegado», susurró Silas. «No me mires así». Ranger volvió a mirar por la ventana, pero ya no miraba al exterior. Apoyó la barbilla en el alféizar de plástico, cerró los ojos a medias y se resignó a su destino. De repente, parecía pequeño. La bravuconería del superviviente se desvaneció al llegar a su destino.
Silas agarró el volante con más fuerza. Había enfrentado el fuego enemigo. Había enfrentado la pérdida. Había enfrentado las largas y solitarias noches de la jubilación. Pero nada, absolutamente nada, lo hacía sentir tan pequeño como el juicio decepcionado del perro que había salvado. La Ford F-150 se detuvo en el estacionamiento pavimentado de la clínica veterinaria Blue Mountain. El motor se apagó con un último jadeo estremecedor, dejando atrás un silencio que se sentía más pesado que el aire húmedo del exterior. Para Silas, el edificio era inofensivo. Era una estructura de una sola planta, con un revestimiento blanco limpio, molduras azules y un alegre letrero en la fachada que representaba a un gato sonriente y un perro chocando las patas. Para Ranger, sin embargo, no era un edificio. Era la fortaleza blanca. Era la ciudadela de los objetos afilados y las mesas frías. Silas se desabrochó el cinturón de seguridad. El clic metálico sonó como un disparo en el espacio cerrado. Miró hacia el asiento del copiloto. Ranger no se había movido. El perro estaba tan pegado al panel de la puerta que su pelaje parecía querer fundirse con el plástico. Los resoplidos habían cesado. Los gemidos habían cesado. El tamaño dramático había desaparecido. En su lugar había una quietud que le partía el corazón a Silas más de lo que jamás lo había hecho el ruido. Ranger miraba fijamente la puerta principal de la clínica. Sus orejas ya no se movían. Estaban pegadas al cráneo, alineando su cabeza como si intentara hacerse físicamente más pequeño. Tenía la boca cerrada con fuerza. Los bigotes tirando hacia atrás. Parecía una criatura que había aceptado su ejecución, pero que estaba decidida a no dar al verdugo la satisfacción de verlo llorar. «Ya hemos llegado, amigo», dijo Silas en voz baja. Ranger no parpadeó. No reconoció la voz de Silas. Estaba en un trance de aprensión. Silas suspiró, abrió la puerta y salió al aire fresco de la mañana. Caminó alrededor de la parte delantera de la camioneta, con sus botas crujiendo sobre el asfalto. Podía ver a Ranger a través del parabrisas, una silueta oscura de miseria. Cuando Silas abrió la puerta del pasajero, esperaba que Ranger saliera corriendo. Esperaba una lucha, tal vez un intento desesperado por esconderse debajo del asiento. Pero Ranger no se movió. «Vamos», le animó Silas, dándole una palmadita en el muslo. «Acabemos de una vez». Ranger permaneció inmóvil. Tenía los músculos tensos y las garras clavadas en la tapicería, no para luchar, sino para anclarse al último lugar seguro que conocía. Miró a Silas con los ojos ámbar muy abiertos, vidriosos y llenos de una profunda resignación paralizante. «No puedo caminar hacia mi perdición, Silas. Simplemente no puedo». «Está bien», murmuró Silas. «Está bien, te entiendo». Silas se inclinó hacia la cabina, deslizó un brazo bajo el pecho de Ranger y el otro bajo sus cuartos traseros. El perro era pesado, 36 kilos de músculos y huesos densos, pero estaba flácido. Ranger no ayudó a levantarlo. Era un peso muerto, un saco de patatas con latido. Silas gruñó mientras sacaba al animal del camión. Ajustó su agarre, acomodando al gran perro contra su pecho. Era una imagen ridícula, lo sabía. Un ex-marine de 58 años acunando a un pastor alemán casi adulto, como si fuera un bebé recién nacido. Las largas patas traseras de Ranger colgaban torpemente más allá de la cintura de Silas, y sus enormes patas delanteras descansaban sobre el antebrazo de Silas. «Te estás haciendo demasiado grande para esto», susurró Silas. Aunque lo sujetó con más fuerza, Ranger no hizo ningún ruido. Se limitó a mirar fijamente la puerta de la clínica mientras se acercaban, con el cuerpo tenso como un resorte. Silas empujó la puerta de cristal con el hombro. Una pequeña campana sonó sobre su cabeza. Ding-a-ling, un sonido alegre que parecía burlonamente brillante. El olor los golpeó al instante. Alcohol, antiséptico, látex y el aroma feromonal subyacente de otros 100 animales nerviosos. Ranger se estremeció. Un temblor recorrió su cuerpo, vibrando contra las costillas de Silas. La sala de espera estaba llena. Era martes por la mañana y el mundo de los dueños de mascotas estaba en pleno apogeo. A la izquierda, un anciano leía una revista con un transportín que contenía un gato atigrado dormido en su regazo. A la derecha, cerca de la ventana,
Estaba sentada una mujer que parecía vibrar tanto por la cafeína como por la ansiedad. Era la señora Gable. Era una mujer con aspecto de pájaro, con el pelo gris y encrespado y gafas demasiado grandes, que sujetaba la correa de un caniche blanco inmaculado que parecía una nube con patas. La perra, cuyo nombre probablemente era algo regio como Duquesa o Coco, no estaba tranquila. Caminaba de un lado a otro al final de la correa, lanzando una serie de ladridos agudos y penetrantes a cualquier cosa que se moviera. Ladraba sin parar. El sonido era como un punzón de hielo en el tímpano. Silas entró en la sala y cerró la puerta detrás de él. La repentina aparición de un hombre corpulento, con un depredador en sus brazos, provocó un murmullo de silencio que se extendió por la sala. La señora Gable levantó la vista, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Acercó a su lado al caniche ladrador. «¡Oh, Dios mío!», exclamó. «Es peligroso». Silas la miró y luego bajó la vista hacia el animal que tenía en brazos. Ranger ni siquiera había mirado al caniche. Un perro más pequeño que le ladraba en la cara solía ser motivo de corrección, o al menos de un curioso olfateo. Hoy el caniche bien podría haber sido un fantasma. Ranger miraba fijamente al mostrador de recepción, con el alma aparentemente fuera del cuerpo. «No, señora», dijo Silas en voz baja. «No es peligroso, es un pacifista». «Es enorme», susurró la señora Gable, entre miedo y asombro. El caniche soltó otro ladrido agudo y se abalanzó hacia la pierna de Silas. Ranger no gruñó, ni siquiera parpadeó. Simplemente apartó la cabeza, tratando a la ruidosa nube blanca con el desdén que se reserva a una mosca zumbadora. Estaba concentrado en sobrevivir, y el caniche era irrelevante para su crisis existencial. Silas se dirigió al mostrador de recepción. La recepcionista, una joven llamada Jenna, con brillantes reflejos azules en el pelo, sonrió con simpatía. Los conocía. «Hola, Silas». «Hola, Ranger», dijo en voz baja. «La doctora Eleanor está terminando. Siéntense, por favor». «Gracias, Jenna». Silas se giró para buscar un sitio en el banco. Se sentó, con la intención de poner a Ranger en el suelo a su lado. «Vale, baja», dijo Silas, empezando a bajar los brazos. Pero Ranger se negó. En el momento en que sus patas rozaron el suelo de linóleo, Ranger reaccionó como si las baldosas estuvieran hechas de lava fundida. Se escabulló, pataleando con las patas traseras y arañando con las garras para agarrarse. No al suelo, sino a Silas. Tranquilo». Silas lo tranquilizó. Ranger no estaba dispuesto a aceptarlo. Se levantó, utilizando los muslos de Silas como escalera. No se detuvo hasta que estuvo completamente en el regazo de Silas. Sus 32 kilos se acurrucaron en una bola apretada e imposible. Pero no se detuvo ahí. Lo que sucedió a continuación hizo que la señora Gable dejara de tirar de la correa de su caniche. Hizo que el anciano con el gato bajara su revista. Ranger, descendiente de lobos, guardián de la casa, superviviente de la autopista 93, enterró su rostro. No solo apartó la mirada, presionó su frente directamente contra el hueco del cuello de Silas, justo donde latía el pulso bajo la piel. Metía el hocico bajo el cuello de la camisa de franela de Silas, ocultando sus ojos, ocultando sus dientes, ocultando todo su rostro al mundo. Envolvió con sus patas delanteras el brazo izquierdo de Silas, agarrándose a la tela de la chaqueta con una fuerza desesperada. No estaba arañando, se estaba aferrando. Se aferraba a lo único sólido en un universo que de repente se había vuelto líquido y aterrador. Silas se quedó paralizado. Podía sentir el hocico frío y húmedo contra su piel. Podía sentir el aliento caliente y rápido del perro contra su clavícula. Pero sobre todo podía sentir el temblor. Comenzó en los hombros de Ranger y se extendió por su columna vertebral. Un temblor fino y continuo de puro miedo. La habitación se había quedado completamente en silencio. Incluso el caniche parecía sentir la gravedad del momento y dejó de ladrar. Silas levantó lentamente la mano. Colocó su gran palma en la nuca de Ranger, hundiendo los dedos en el espeso pelaje. No le importaba estar cubierto de pelo de perro.
No le importaba que la pierna se le estuviera entumeciendo por el peso. Inclinó la mejilla hasta que descansó sobre la cabeza de Rare. «Te tengo», susurró Silas, con una voz apenas audible en la habitación, destinada solo al oído que se apoyaba contra su pecho. «Estoy aquí. La fortaleza no puede hacerte daño. Yo soy el muro. Soy el escudo». Ranger exhaló un largo suspiro tembloroso. La vibración viajó directamente al corazón de Silas. No movió la cabeza. Apretó más fuerte, tratando de fusionar su existencia con la de Silas, tratando de desaparecer en el hombre que lo había salvado una vez y que rezaba para que lo salvara de nuevo. Al otro lado de la habitación, la señora Gable se llevó una mano a la boca. Tenía los ojos empañados. El miedo a la gran y peligrosa bestia se había evaporado, sustituido por una repentina y penetrante comprensión de la vulnerabilidad. «Te quiere mucho», susurró, con la voz quebrada en la silenciosa habitación. Silas la miró, con el rostro estoico y la mandíbula apretada, pero con los ojos suaves, sin protección por primera vez en años. Frotó rítmicamente el pulgar sobre la oreja aterciopelada de Rares. «No, señora», dijo Silas, con la voz cargada de emoción. «Él solo confía en mí, y eso es mucho más importante». Ranger gimió, un pequeño sonido ahogado contra el cuello de Silas. Silas apretó su abrazo, cerró los ojos, bloqueando las paredes blancas, el olor y las miradas de los extraños, creando un mundo donde solo existían ellos dos. La puerta de la sala de examen 2 se abrió con un suave silbido de desplazamiento de aire, rompiendo el sello de silencio que Silas y Ranger habían construido en la sala de espera. «Silas, ya puedes traerlo de vuelta». La voz era cálida, familiar, y estaba impregnada de una especie de paciencia profesional que solo se adquiere tras décadas de tratar con criaturas que preferirían estar literalmente en cualquier otro lugar. Silas levantó la vista. La doctora Eleanor Martínez estaba de pie en la puerta. Era una mujer de unos 50 años con un rostro que parecía diseñado para calmar los latidos nerviosos. Tenía profundas arrugas de expresión alrededor de los ojos, el pelo plateado recogido en una práctica y sencilla coleta, y llevaba una bata con estampado de huellas de dibujos animados, un toque caprichoso que contrastaba con la aguda inteligencia de su mirada. Sostenía una carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. «¿Listos?», preguntó, bajando el tono de voz una octava cuando sus ojos se posaron en el tembloroso montón de pastor alemán que tenía Silas en el regazo. «Tan listos como nunca», gruñó Silas. Cambió el peso de su cuerpo. «Muy bien, Ranger, levántate». Ranger no se movió. Seguía enterrando la cara en el cuello de Silas, jugando a un juego desesperado de «si no la veo no es real». Silas tuvo que despegar físicamente al perro de su pecho. Deslizó las manos bajo el vientre de Rares y se puso de pie. Las patas de Rares colgaban, sus garras se retraían y su cola estaba tan metida entre las patas que prácticamente le tocaba el estómago. Silas lo llevó más allá del mostrador de recepción, pasando junto al caniche, ahora silencioso, y entró en el pasillo. La sala de exploración era pequeña, limpia y olía intensamente a desinfectante de limón y alcohol isopropílico. En el centro de la sala se encontraba el enemigo, la mesa. Era de acero inoxidable, fría y resbaladiza. Para un perro, no ofrecía tracción ni comodidad. Era un altar de la indignidad. Silas se acercó a ella. Podía sentir cómo los músculos de Rares se tensaban, preparándose para luchar, para hacer cualquier cosa menos tocar ese metal. «Tranquilo», murmuró Silas. «Te tengo. No te voy a soltar». Bajó a Ranger sobre la superficie. En el momento en que las patas de Rares tocaron el acero, el perro no explotó en un frenesí como había hecho 6 meses antes. No gruñó. No intentó trepar por las paredes ni arañar la puerta. En cambio, hizo algo que hizo que la doctora Eleanor dejara de hacer clic con su bolígrafo. Ranger, de forma inmediata e instintiva, se inclinó hacia la derecha. Desplazó todo su centro de gravedad hasta que su caja torácica chocó con el pecho de Silas. No se limitó a quedarse de pie junto a Silas.
Se apoyó en él con todo el peso de sus 32 kilos, presionó su hombro contra el estómago de Silas y su costado contra la cadera de Silas, convirtiendo al hombre en un muro viviente que respiraba. Estaba utilizando a Silas como ancla física. Si Silas se movía, Ranger caería. Era así de simple. Silas ajustó su postura, separando los pies para soportar el peso. Rodeó con su brazo izquierdo el pecho de Ranger y colocó su mano derecha firmemente sobre los omóplatos del perro. «Estoy aquí», dijo Silas, con una voz grave que resonaba en su pecho y que Ranger podía sentir a través del contacto. «Quédate quieto». La doctora Eleanor se movió lentamente, manteniendo sus movimientos fluidos y predecibles. No se acercó a Ranger de frente. Rodeó el lado, respetando su espacio. «Bueno», dijo suavemente, con una sonrisa en los labios. «Esto es nuevo», dijo Silas mirándola por encima de la cabeza de Riar. «¿Qué es?» «La última vez que lo trajiste», dijo Eleanor, sin apartar la vista del perro. Intentó esconderse detrás del cubo de basura. Cuando lo pusimos sobre la mesa, se debatía con tanta fuerza que hicieron falta 2 personas para sujetarlo. Estaba presa del pánico. Estaba solo en su cabeza. Extendió una mano y dejó que Ranger olfateara sus nudillos. Ranger olfateó con desdén, moviendo los bigotes, pero sin apartar los ojos del rostro de Silas. «Míralo ahora», continuó Eleanor, con voz llena de auténtica admiración. «Está aterrorizado», dijo Silas. «Su ritmo cardíaco probablemente esté por las nubes, pero ya no está luchando contra la habitación. Se apoya en ti». Ella se acercó y acarició suavemente la espalda de Ranger con la mano. «Ha decidido que mientras te toque, el mundo no puede acabar. Eso es un cambio enorme en su psicología. Eso es confianza». Silas sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada hacia el perro. Las orejas de Rares estaban tan pegadas a la cabeza que casi no se veían. Tenía el ceño fruncido por la preocupación, pero se quedó allí inmóvil, apretándose cada vez más contra Silas. «Es un buen soldado», dijo Silas con voz ronca, ocultando la emoción en su voz. «Veamos cómo le va en el examen», dijo Eleanor, pasando a su modo profesional. «Primero voy a examinarle los ojos y los oídos. Es el procedimiento habitual». Cogió un otoscopio, un pequeño aparato negro con una luz en el extremo. Ranger vio el instrumento y su cuerpo se tensó, duro como una roca. Reconoció la forma. No sabía para qué servía, pero sabía que no le pertenecía. «Tranquilo», ordenó Silas en voz baja. Movió la mano del hombro de Ranger al lado de su cuello, frotando con el pulgar el punto blando detrás de la oreja en un círculo rítmico. «Tranquilo», Eleanor se acercó. Levantó la oreja izquierda de Rares. Ranger soltó un sonido. No era un gruñido, era un gemido agudo con la boca cerrada. M.O. Era el sonido de un niño que intenta no llorar mientras le ponen una inyección. Un sonido de pura y auténtica patética. Apretó los ojos con fuerza. No apartó la cabeza. Silas lo sostenía. Y si Silas lo sostenía, no podía moverse. Pero la vocalización era su protesta. «No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto». «Lo sé, amigo», susurró Silas, inclinándose para que su boca quedara a pocos centímetros del oído de Rares. «Lo sé. No pasa nada. Solo está mirando. Nadie te va a hacer daño». El sonido de la voz de Silas parecía actuar como una frecuencia contraria al miedo. El gemido de Re-Air disminuyó de volumen. Mantuvo la mirada fija en la barbilla de Silas, buscando cualquier signo de peligro en la expresión del hombre. Al no encontrar ninguno, tembló, pero se mantuvo firme. El Eleanor trabajó con rapidez y eficiencia. Revisó la oreja izquierda y luego la derecha. «Precioso», murmuró. «Limpio, sin inflamación. Buen chico». Dejó el otoscopio y cogió un estetoscopio. Colocó el disco frío contra el pecho de Rares, deslizándolo bajo su pierna. Ranger se estremeció ante el contacto frío y arañó brevemente la mesa metálica con sus garras. «Espera», dijo Silas. No fue un grito, solo una vibración. «Quieto». Ranger se quedó paralizado de nuevo, volviendo a presionar con fuerza el estómago de Silas,
que tuvo que dar medio paso atrás para mantener el equilibrio. El ritmo cardíaco es alto, observó Eleanor, escuchando atentamente. Alrededor de 140, pero es constante, sin arritmia. Movió el estetoscopio hacia sus pulmones. Respira hondo. Los pulmones suenan bien claros. Se quitó el estetoscopio de los oídos y se lo colgó al cuello. Bien, ahora los dientes. Esta suele ser la parte en la que se ofenden. Se acercó al hocico de Rers. Para un pastor alemán, que un extraño le agarre el hocico es un acto de agresión. Es un desafío. Rare curvó el labio, solo un poco, dejando ver un destello de colmillo blanco. Fue un reflejo, un destello del animal salvaje que vivía bajo la mascota doméstica. No, dijo Silas con firmeza. La orden cortó el instinto. Rares bajó el labio. Miró a Silas, confundido, en conflicto. Ella me está agarrando la cara, Silas. Los protocolos dicen que debería morder. Déjalos, dijo Silas con la mirada fija en los perros. Carta. Ranger soltó un bufido de suprema indignación. Miró a Eleanor, luego a Silas y con el aire de un rey que se rebaja a hablar con un campesino, abrió la boca. El Eleanor fue rápida. Levantó las encías, comprobó los molares y la alineación de la mordida. «¿Qué dientes tan bonitos?», dijo. «¿Los cepillas?». «Lo intento», admitió Silas. Él cree que el cepillo de dientes es un juguete para morder. Bueno, sea lo que estés haciendo, está funcionando. Eleanor dio un paso atrás. La invasión física había terminado. Ranger cerró inmediatamente la boca y exhaló un largo y tembloroso suspiro por la nariz, con los bigotes vibrando. Sin embargo, no se relajó. Sabía que era demasiado fácil. Lo peor aún estaba por llegar. Podía oler las toallitas con alcohol en la encimera detrás de Eleanor. Podía oír el leve crujido del envoltorio de plástico. Volvió a mirar a Silas. Los ojos ámbar estaban húmedos, suplicantes. «Ya hemos terminado, ¿verdad? Hemos limpiado las orejas. Hemos limpiado la boca. ¿Podemos volver al camión ya?» Silas sintió la pregunta. Sintió la esperanza en la forma en que Ranger comenzó a quitar su peso del pecho de Silas, preparándose para saltar. Silas no se movió. Mantuvo su brazo fuertemente envuelto alrededor del pecho del perro. No se apartó. «Todavía no, Ranger», susurró Silas, con el corazón dolorido por la mentira por omisión que había dicho en el coche. «Todavía no». Ranger se quedó paralizado. Entendió el tono. Era el tono que significaba aguantar. Era el tono que significaba que la tormenta no había terminado. Se desplomó contra Silas, esta vez con más fuerza. Volvió a hundir el hocico en la franela de la camisa de Silas, dejando escapar de nuevo ese suave y agudo sonido. Estaba aterrorizado. Pero mientras el hombre de manos callosas y voz firme lo sostuviera, no caería. Se mantendría en pie en esa fría isla de metal y se enfrentaría a cualquier cosa afilada que se le presentara porque su ancla lo sostenía. El aire de la pequeña sala de exploración parecía enrarecerse, succionado por el repentino y agudo sonido del plástico arrugándose. La doctora Eleanor les había dado la espalda. Estaba de pie junto a la encimera de acero inoxidable, con movimientos precisos y ensayados. Abrió un cajón. Clic. Abrió un paquete estéril. Rip. Descorchó un frasco. Pop. Para un humano estos eran ruidos de fondo, la banda sonora mundana de la medicina moderna. Para Ranger eran los sonidos de un arma que se cargaba. Seguía apoyado contra Silas, con sus 32 kilos de peso actuando como un contrafuerte contra las piernas del hombre. Pero la calidad del contacto había cambiado. Hace un momento había sido un apoyo por agotamiento. Ahora era un apoyo de movilización. Sus músculos se ondulaban bajo su pelaje negro y marrón, tensos como cables de acero bajo tensión. Silas sintió el cambio. Sintió cómo la caja torácica del perro se expandía con una inspiración aguda y superficial. «Tranquilo», murmuró Silas, moviendo la mano desde el cuello de Rares para abarcar el ancho hombro del perro, agarrándose al espeso pelaje. «Quédate conmigo». Ranger no miró el mostrador. No quería ver lo que estaba pasando allí. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Silas, buscando en los rasgos curtidos del hombre alguna pista,
alguna señal de que se iban. Entonces, la doctora Eleanor se dio la vuelta. En su mano derecha sostenía una jeringa. No era grande, solo una dosis estándar de vacuna, pero la aguja reflejaba la dura luz fluorescente del techo, brillando como una astilla de hielo. En la mano izquierda sostenía un algodón empapado en alcohol. Ranger vio el destello. La reacción fue visceral. Sus pupilas se dilataron, tragándose la iris ámbar hasta que sus ojos se convirtieron en dos pozos negros de terror absoluto. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo hasta desaparecer prácticamente. Emitió un sonido más débil que el gemido anterior, un pequeño gemido vibrante que murió en su garganta. Miró la aguja y luego giró la cabeza bruscamente para mirar a Silas. Esa mirada le rompió el corazón a Silas. No era ira, no era la acusación del viaje en coche. Era una súplica, era una desesperada petición silenciosa. Silas, tú eres el protector. Tú eres quien hace que las cosas malas desaparezcan. Deténla. Por favor, deténla. Ranger movió los pies, sus garras resbalando sobre la mesa metálica, preparándose para salir corriendo, para trepar por el pecho de Silas, para hacer cualquier cosa con tal de alejarse de esa punta plateada. Silas, dijo Eleanor en voz baja, con voz tranquila pero autoritaria, necesito que le sujetes la cabeza y la parte trasera. No dejes que se mueva, lo tengo, dijo Silas. Su voz sonaba como grava chirriando. Se movió, rodeó con fuerza el cuello de Rares con su brazo izquierdo, inmovilizando la cabeza del perro contra su pecho para que Ranger no pudiera girarse y morder o mirar. Colocó su brazo derecho sobre el costado del perro, apretando las caderas de Rares contra su propio cuerpo. Era un abrazo, pero también una forma de inmovilizarlo. Ranger luchó solo por un segundo. Se retorció contra la presión, con el pánico en aumento. No, ordenó Silas, acercando la boca a la oreja de Rares. No, quédate quieto. La vibración de la voz de Silas a través de su cavidad torácica pareció cortocircuitar el pánico. Ranger se quedó paralizado. No se relajó, pero dejó de luchar. Se quedó allí temblando tan violentamente que a Silas le castañeteaban los dientes. Y en ese momento, mientras Silas sostenía el cuerpo cálido y tembloroso de la criatura que amaba, las paredes blancas de la clínica se disolvieron. Por un instante, solo una fracción de segundo, Silas no estaba en Missoula. Estaba de vuelta en el polvo y el calor de Fallujah. El olor a desinfectante de limón desapareció, sustituido por el olor metálico de la sangre y el hedor acre de la cordita quemada. No estaba sosteniendo a un perro. Estaba sosteniendo al cabo Miller. Miller tenía 22 años. Le habían disparado en el muslo y le habían cortado la arteria. Silas había sido quien lo había sujetado mientras el médico trabajaba, presionando con su peso el pecho del chico que gritaba para evitar que se retorciera. Recordaba la mirada de Miller, el mismo terror en sus pupilas negras y dilatadas, la misma súplica silenciosa. Haga que pare, sargento. Por favor, haga que pare. Silas no había podido detenerlo entonces. Solo había podido sujetarlo para que no se moviera mientras el dolor hacía su trabajo. El recuerdo lo invadió, frío y sofocante. La vieja impotencia, el fantasma que vivía en los rincones de su mente, se levantó para ahogarlo. No puedo hacerlo. Una voz en su cabeza susurró, no puedo ser yo quien los sujete. Entonces Ranger presionó su húmedo hocico contra el pliegue del codo de Silas y exhaló un suave y tembloroso suspiro. La sensación hizo que Silas volviera a la realidad. El polvo se asentó. La habitación blanca volvió. Esto no era Fallujah, era Ranger, y Ranger lo necesitaba. Silas se tragó el recuerdo, empujándolo de vuelta a la caja oscura donde guardaba sus fantasmas. Apretó su agarre, no con la fuerza de un soldado que sujeta a un herido, sino con la fuerza de un padre que protege a un niño. Todo va a salir bien, soldado, susurró Silas, con la voz cargada de emoción. Te prometo que solo será un pinchazo, solo un segundo. La doctora Eleanor se acercó. Listo a la de 3. Ranger sintió que se acercaba. Apretó los ojos con fuerza.
Enterró la cara más profundamente en el brazo de Silas, escondiéndose del mundo. Uno, contó Eleanor. Levantó un pellizco de piel entre los omóplatos de Rares. Dos, limpió la zona con alcohol frío. Ranger se estremeció, su piel se arrugó. A la de tres, clavó la aguja. ¡Ay! El sonido fue agudo, estridente y lleno de sorpresa. No era un gruñido, era un grito de puro dolor. El cuerpo de Rares se convulsionó, se encabritó, con su instinto gritándole que se girara, que mordiera a lo que le estaba haciendo daño, que huyera. Pero Silas estaba allí. «Te tengo, te tengo», cantó Silas rápidamente, absorbiendo el impacto del movimiento del perro con su propio cuerpo. No lo soltó. Presionó su mejilla contra la parte superior de la cabeza de Rares, meciéndolo ligeramente. «Lo sé que duele. Lo sé». Ranger no mordió. No se volvió contra Eleanor. No se volvió contra Silas. En cambio, en medio del dolor, hizo lo único que sabía hacer. Empujó con más fuerza la cabeza contra el estómago de Silas. Empujó contra el hombre como si intentara meterse dentro de su piel. Silas miró hacia abajo. Los ojos de Rare estaban ahora abiertos, húmedos y vidriosos. Una sola gota de humedad, ya fuera del antiséptico o del propio ojo, se había acumulado en el rabillo y rodaba por su pelaje oscuro. La mirada que le dirigió a Silas ya no era de traición, era de sufrimiento compartido. «Estás aquí», decían los ojos. «Duele, pero estás aquí». «Listo», anunció Eleanor. Retiró la aguja y frotó enérgicamente el lugar con el pulgar. «Ya está. Buen chico». «Oh, qué chico tan valiente». En cuanto se retiró la aguja, la tensión de la habitación se rompió como una goma elástica cortada. Ranger soltó un suspiro que sonó como un neumático desinflándose. ¡Sas! No se sacudió inmediatamente. No saltó al suelo. Se desplomó. Apoyó todo su peso, los 32 kilos de huesos y músculos, contra los brazos de Silas. Si Silas se hubiera apartado en ese momento, Ranger se habría desplomado sobre la mesa metálica. Ya no se apoyaba para mantener el equilibrio. Se apoyaba porque no le quedaba nada. Había gastado hasta la última gota de su valor en esos 10 segundos y ahora estaba vacío. Silas soportó el peso. Rodeó al perro con ambos brazos, sosteniéndolo y apoyando la pesada cabeza que ahora descansaba sobre su hombro. «Lo has conseguido», susurró Silas al suave pelaje detrás de la oreja de Reyer. «Lo has conseguido, amigo. Estás bien. Estamos bien, doctora». Eleanor tiró la jeringuilla y se volvió, con el rostro suave. Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de golosinas de hígado de gran valor, de las que huelen fatal para los humanos, pero son una delicia para los perros. «Creo que alguien se ha ganado el premio gordo», dijo con dulzura. Ranger levantó lentamente la cabeza del hombro de Silas. Miró las golosinas. Miró a Eleanor. Olfateó el aire, comprobando que el fuerte olor metálico de la aguja había desaparecido. Luego, con mucha delicadeza, extendió la pata y tomó las golosinas de su mano. Masticó lentamente, con los ojos aún un poco abiertos, aún un poco húmedos, pero el pánico se desvanecía, reemplazado por la lenta y dulce comprensión de haber sobrevivido. Tragó las golosinas y se volvió hacia Silas. Lamió la barbilla de Silas solo una vez, con un raspado áspero y húmedo de su lengua. Era una disculpa, era un agradecimiento. Silas cerró los ojos y exhaló, sintiendo cómo el fantasma del cabo Miller se desvanecía por completo, dejando solo el cálido peso vivo del perro en sus brazos. La puerta de la sala de exploración 2 se abrió y el ambiente cambió al instante. La doctora Eleanor mantuvo la puerta abierta, con el rostro radiante por la satisfacción del trabajo bien hecho. «Está bien para otro año, Silas. Sigue cepillándolo, y quizá la próxima vez no necesitemos las golosinas de hígado para sobornarlo». Silas asintió con la cabeza y se ajustó la gorra. «Gracias, Eleanor. De verdad». Bajó la mirada hacia el perro que tenía en brazos. Ranger pesaba mucho. Su cuerpo aún irradiaba el calor residual del pico de adrenalina que acababa de sobrevivir. Pero en el momento en que cruzaron el umbral de la sala de exploración y volvieron al pasillo, algo hizo clic en el cerebro del perro. La misión había terminado.
Habían llegado al punto de extracción. Ranger comenzó a retorcerse. No era el retorcimiento frenético y aterrorizado de hacía 10 minutos, sino un cambio de peso decidido y digno. Pataleó ligeramente con la pata trasera, indicando claramente: «Bájame. Ya no es necesario someterme a la indignidad de que me lleven en brazos». Silas se rió entre dientes, con un gruñido sordo en el pecho. «Muy bien, Alteza, ahí vas». Bajó los brazos. Las patas de Rers golpearon el suelo de linóleo con un ruido sordo, sólido y seguro. La transformación fue inmediata. El temblor cesó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Ranger se puso de pie, sacudiéndose el pelaje desde la nariz hasta la cola. El sonido era fuerte, un aleteo rítmico, flap, 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 de pelaje pesado y piel suelta, que enviaba algunos pelos sueltos flotando en el aire estéril. Era una liberación física del trauma, un botón de reinicio para su sistema nervioso. Se ajustó el collar con un rápido rasguño de su pata trasera y luego miró a Silas. Los ojos suplicantes y llorosos de la sala de examen habían desaparecido. En su lugar había una mirada aguda, casi ofendida, de expectación. «Bueno, ¿nos vamos o nos mudamos aquí?» «Vamos», dijo Silas, colocándole la correa. Caminaron de vuelta hacia la zona de recepción. La sala de espera se había calmado. La señora Gable y el caniche se habían ido, sustituidos por una joven pareja con un cachorro de Golden Retriever muy nervioso. Jenna, la recepcionista con mechas azules, levantó la vista de su ordenador cuando se acercaron al mostrador para pagar la factura. «Ha sobrevivido», dijo Jenna, sonriendo a Ranger. «Has sido muy valiente, Ranger. Te oí gritar, pero lo has hecho muy bien». Ranger se detuvo, giró la cabeza lentamente hacia Jenna. En el capítulo 1, Silas había descrito los ojos de Rers como poseedores de una dignidad inquietante. Ahora, sin embargo, esa dignidad se había transformado en algo completamente diferente. Era pura y simple arrogancia. Ranger levantó la barbilla. Sus orejas se enderezaron, no por curiosidad, sino para mostrar una condescendencia regia. Miró a Jenna, luego miró al nervioso cachorro de Golden Retriever que se acurrucaba junto a la puerta, y luego volvió a mirar a Jenna. Su expresión era inequívoca. Sus bigotes se adelantaron. Las comisuras de su boca se relajaron en lo que parecía sospechosamente una sonrisa burlona. «Sí, sobreviví», decía su mirada. «Me enfrento a la aguja, me enfrento a la fría mesa y salgo victorioso. A diferencia de ese cachorro de allí, yo soy un héroe de guerra». Jenna se rió, cubriéndose la boca con la mano. «Dios mío, Silas, mira su cara. Parece que acaba de ganar una medalla». «Él cree que sí», murmuró Silas, sacando su cartera. «Va a ser insufrible durante el resto del día». Silas entregó su tarjeta de crédito. Mientras la máquina procesaba el pago, sus ojos se posaron en un frasco de cristal que había sobre el mostrador. Estaba lleno de mantequilla de cacahuete artesanal y huesos de calabaza. Eran caros, demasiado grandes y tenían forma de pequeños carteros. Silas suspiró. Miró a Ranger, que en ese momento estaba ocupado ignorando al Golden Retriever con agresiva indiferencia. «Dame uno de esos», dijo Silas, señalando el frasco. Jenna sonrió. «¿Una galleta de simpatía? ¿Una ofrenda de paz?», corrigió Silas. Cogió la galleta grande con forma de hueso. Olía dulce y a nueces. Se agachó y se la ofreció a Ranger. «Toma», dijo Silas en voz baja. «Te la has ganado». Ranger miró la galleta. La olisqueó. Su nariz se movió. Era su sabor favorito. Se le hizo la boca agua. Silas pudo ver cómo el perro tragaba saliva. Pero Ranger no la cogió. Echó la cabeza ligeramente hacia atrás y miró la galleta con cierto escepticismo. Miró a Silas y entrecerró sus ojos ámbar. «¿Crees que con esto te ganas mi perdón, Silas? ¿Crees que un simple hueso de calabaza borra la traición del intermitente? ¿El engaño del viaje en coche?» Apartó la cabeza y miró fijamente a la pared. «Oh, vamos», gimió Silas. «No seas así. Son $5 de calabaza orgánica». Las orejas de Rers se giraron hacia la galleta, pero mantuvo la cara apartada. Estaba jugando a largo plazo.
Necesitaba que Silas entendiera que su dignidad tenía un valor de mercado y que las negociaciones aún estaban abiertas. Está bien, dijo Silas, fingiendo retirar la galleta. Supongo que me la comeré. La cabeza de Rers se giró instantáneamente, dio un paso adelante, abrió la boca con delicadeza y mordió la galleta. No la arrebató. Era demasiado educado para eso, pero la tomó con una firmeza que decía: aceptaré este tributo, pero lo anotaré en tu expediente permanente. Masticó la galleta ruidosamente y las migas cayeron al suelo inmaculado, que luego aspiró meticulosamente con la lengua. De nada, dijo Silas secamente, poniéndose de pie. Empujaron las puertas de cristal y salieron al aparcamiento. El aire exterior había cambiado. El frío de la mañana se estaba disipando, sustituido por el calor cálido y seco de la tarde de Montana. El sol estaba alto sobre las raíces amargas, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Para Ranger, el aire olía a libertad. Olía a pino, a gases de escape y a victoria. Corrió hacia la Ford F-150. Esta vez no dudó. Ningún superviviente le advirtió del peligro. Se dirigió a la puerta del copiloto y esperó. Silas la abrió. Ranger no esperó a que lo subieran. Se lanzó, con las patas traseras luchando por un instante en el estribo antes de subirse al asiento. Se sacudió de nuevo. Golpe, golpe, golpe contra el cuero, enviando una nube de migas con aroma a calabaza a la cabina. Silas se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. La radio volvió a encenderse. Fortunate Son había terminado. Ahora sonaban los relajantes acordes acústicos de una canción de James Taylor. Vamos a casa, dijo Silas. Salió marcha atrás del aparcamiento y giró hacia la carretera principal. El camino de vuelta solía ser tranquilo, pero hoy el silencio era diferente. La tensión que había llenado la cabina durante el trayecto de ida, el silencio de la traición, se había evaporado. Ranger ya no estaba sentado rígido contra la puerta. No miraba por la ventana con trágica nostalgia. Estaba sentado en el medio del asiento, peligrosamente cerca de la palanca de cambios. Silas mantuvo la vista en la carretera, pero era muy consciente de la presencia del animal a su lado. Esperó el suspiro, esperó el gemido dramático. En cambio, sintió un peso. Comenzó como una ligera presión contra su muslo derecho. Ranger se había movido. Había pasado de su lado de la camioneta al centro. Entonces, una pata pesada y cálida, del tamaño del puño de un hombre, se posó en la pierna de Silas, justo por encima de la rodilla. Silas miró hacia abajo. Ranger no lo estaba mirando. Miraba al frente a través del parabrisas, observando la carretera con aire tranquilo y autoritario. Pero su pata permaneció allí, agarrada a los vaqueros de Silas. Era un gesto posesivo. Yo estoy aquí, tú estás aquí. Me llevaste al lugar malo, pero me trajiste de vuelta. Silas sonrió, una expresión genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. Se inclinó y cubrió la pata de Ranger con su propia mano. ¿Estamos bien?, preguntó Silas. Ranger no respondió verbalmente. Hizo algo mejor. Se deslizó hacia abajo. No se acurrucó en el asiento. Deslizó la parte delantera de su cuerpo hasta que su pecho descansó sobre la consola central. Y luego, con un suspiro profundo y satisfecho que sacudió todo su cuerpo, apoyó su enorme cabeza directamente sobre el muslo de Silas, justo encima de la caja de cambios y la pierna de Silas. Era incómodo. Era pesado. Le inmovilizaba la pierna a Silas de tal manera que se le iba a entumecer en 10 minutos. También dificultaba el cambio de marchas, pero Silas no se movió. Ajustó su forma de conducir, girando el volante con la mano izquierda para poder apoyar la derecha sobre la amplia cabeza aterciopelada del perro. Podía sentir el hueso del cráneo de Ranger, el suave pelaje entre sus orejas y el ritmo constante de su respiración. La ira había desaparecido. La guerra fría había terminado. Ranger cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda, pasando de los rápidos jadeos de la ansiedad a las largas y pesadas bocanadas del sueño profundo. En menos de 1,5 kilómetros, un suave ronquido vibrante llenó la cabina, armonizando con el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento.
Silas miró al perro dormido. Vio cómo los bigotes de Rares se movían en sueños, tal vez persiguiendo un conejo más lento y menos aterrador que una aguja. El viaje de vuelta a casa le pareció más corto que el de ida. Las montañas parecían más azules, el cielo más amplio. Silas se dio cuenta de que la pesadez que había sentido en su pecho, el recuerdo de Fallujah, la culpa por el engaño, se habían disipado junto con la ansiedad de Rares. Eran un equipo. Habían enfrentado al monstruo de la clínica, soportado el dolor y salido airosos. Y ahora, clavado en su asiento por 32 kilos de perdón roncador, Silas Vance sintió algo que no había sentido en años. Acarició la cabeza de Ranger, su pulgar trazando la línea del pelaje negro. «Duerme bien, amigo», susurró Silas. «Yo me encargo de la vigilancia». El Ford F1 Heft crujió sobre la grava del camino de entrada, los neumáticos reventando las agujas de pino secas que habían caído durante el día. Silas giró la llave y el motor se apagó. El silencio que siguió era diferente al silencio de la mañana. A las 8 de la mañana el silencio había sido frágil, cargado de sospecha y del temor inminente a lo desconocido. Ahora, a las 4:30 de la tarde, el silencio era pesado y dulce. Era el silencio del después. El sol había comenzado su descenso sobre las montañas Sapphire, al oeste. La luz brillante y dura del mediodía se había suavizado hasta convertirse en un dorado intenso y espeso que se derramaba sobre el techo de la casa artesanal, convirtiendo el revestimiento desgastado en un cálido ámbar. Silas se quedó sentado en el asiento del conductor durante un momento, con la mano aún apoyada en la palanca de cambios. A su lado, Ranger se movió. El cese de la vibración del motor lo había despertado. Levantó su enorme cabeza del muslo entumecido de Silas, parpadeando somnoliento ante la repentina quietud. Bostezó, un bostezo cavernoso con la lengua rosa que terminó con un chirrido cómico, y miró a Silas. Sus ojos estaban claros. Los negros charcos de terror habían desaparecido. Las pupilas dilatadas se habían contraído hasta volver a la normalidad. La acusación del viaje de la mañana era un recuerdo lejano, borrado por una golosina para el hígado y una siesta. «Lo conseguimos», dijo Silas en voz baja. Ranger se estiró, presionando las patas delanteras contra el salpicadero, con las uñas haciendo clic sobre el plástico. Miró por la ventana a su jardín, su seto, su reino. Lanzó un ladrido corto y agudo. «Abre la puerta, conductor». Silas se rió y abrió la puerta. Rodeó el coche hasta el lado del copiloto, pero esta vez Ranger no esperó a que le ayudaran. En cuanto se oyó el clic del pestillo, la puerta se abrió de golpe y Ranger salió disparado. Corrió hacia el césped. No huyó. Corrió una vuelta de honor. Atravesó el jardín delantero, con la cola ondeando detrás de él como una bandera. Cogió una piña, la lanzó al aire, la atrapó y la sacudió violentamente como si fuera la encarnación personal de la clínica veterinaria. Estaba purgando los últimos restos del olor antiséptico de su organismo, reafirmando su dominio sobre el mundo natural. Silas lo observaba desde la entrada, sintiendo la rigidez en su propia rodilla. También se sentía más ligero. El peso del engaño, la mentira necesaria del viaje en coche, había desaparecido. Abrió la puerta principal y la empujó para abrirla. La casa olía a madera vieja, pozos de café y hogar. Ranger pasó corriendo a su lado, con las garras marcando un ritmo frenético sobre el suelo de madera. Sabía exactamente a dónde iba. En la sala de estar, el sol de la tarde se filtraba a través del gran ventanal. Proyectaba un prisma rectangular perfecto de luz sobre la alfombra persa que cubría el centro del suelo. Ese era el lugar. Era el lugar más cálido de la casa. Un cargador de batería solar para un perro que había pasado la mañana tiritando de miedo. Ranger dio 3 vueltas alrededor del lugar, en sentido contrario a las agujas del reloj, para dar suerte, y luego se derrumbó. ¡Wump! Dejó escapar un suspiro tan largo y profundo que pareció desinflar todo su cuerpo. Estiró las patas completamente, exponiendo su vientre al aire cálido, con la cabeza descansando sobre las patas y los ojos cerrados al instante. En cuestión de segundos, el suave y rítmico subir y bajar de su costado
Le indicó a Silas que se había ido de nuevo, a la deriva en el puerto seguro del sueño profundo. Silas entró en la cocina, no encendió las luces. La iluminación de la hora dorada era suficiente. Llenó un vaso de agua del grifo y se lo bebió de un trago. Luego entró en la sala de estar y se sentó en su sillón de cuero. El reloj de pie del vestíbulo hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Silas lo escuchó. Durante años, ese sonido había sido un recordatorio del paso del tiempo en una casa vacía. Había sido una cuenta atrás hacia la nada. Pero hoy el tic-tac era diferente. Estaba en armonía con el sonido de la respiración de los guardabosques. Tic-tac. Inhalar. Exhalar. Era el ritmo de la vida. Silas recostó la cabeza contra el cuero y miró al perro dormido. El rayo de sol iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire sobre el pelaje de Rears, convirtiéndolas en pequeñas estrellas flotantes. Silas pensó en la mañana. Pensó en cómo Ranger se había quedado paralizado en el aparcamiento. Pensó en la fortaleza blanca y en el olor del miedo, pero sobre todo pensó en el peso. Miró su propio pecho, la camisa de franela, todavía cubierta de pelitos negros y marrones. Todavía podía sentir el peso fantasma de Ranger presionándolo. Podía sentir la fuerza desesperada de las patas del perro agarrándole el brazo. Durante mucho tiempo Silas Vance había malinterpretado la naturaleza de la confianza. En el cuerpo de Marines, la confianza era táctica. Confiabas en que el hombre a tu lado cubriera su sector. Confiabas en que tu rifle disparara. Confiabas en que tu equipo aguantara. Era una ecuación binaria. ¿Funcionará o fallará? Cuando trajo a Ranger a casa hace 6 meses, Silas pensó que la confianza era un contrato de seguridad. Pensó que significaba demostrarle al perro, nunca te haré daño, nunca dejaré que te pase nada malo. Pero hoy había roto ese contrato. Había llevado a Ranger a un lugar que olía a muerte. Había dejado que un extraño le clavara una aguja en la piel. Había permitido que le causaran dolor. Y, sin embargo, Ranger estaba allí, durmiendo sobre su alfombra. Silas se frotó la barbilla, sintiendo la barba incipiente arañándole la palma de la mano. Ahora se daba cuenta de que se había equivocado. La confianza no era la promesa de que nunca pasaría nada malo. Eso era una mentira. Siempre pasaban cosas malas. Las agujas pinchaban, llegaban las tormentas, los seres queridos se marchaban. El mundo estaba lleno de bordes afilados y mesas frías. La confianza era la promesa de que, cuando pasaran cosas malas, no tendrías que enfrentarte a ellas solo. Ranger no se había apoyado en Silas porque pensara que Silas detendría la aguja. Se apoyó en Silas porque sabía que Silas lo sostendría mientras sucedía. Confiaba en que Silas sería el ancla en la tormenta. No soy solo el alimentador, pensó Silas, con un nudo en la garganta. Soy el punto de contacto. Soy el lugar seguro. Era una conclusión aterradora. Significaba que no podía simplemente marcharse. No podía limitarse a existir en esa casa como un fantasma que acechaba su propia vida. Tenía que ser sólido. Tenía que estar presente porque esa criatura inteligente, dramática y conmovedora, había decidido colgar todo su mundo de los hombros de Silas. El rayo de sol se desplazó ligeramente a medida que el sol descendía, moviéndose por el rostro de Rears. La nariz del perro se crispó. Sus párpados se agitaron. Silas observaba, inmóvil. Rears abrió los ojos. Estaban aturdidos, pesados por el sueño, dorados y cálidos a la luz. Levantó la cabeza solo unos centímetros y miró alrededor de la habitación. Vio el reloj, vio la ventana, luego vio a Silas. Miró fijamente al hombre sentado en la silla. No sonrió. Los perros no pueden sonreír. No realmente, pero todo su rostro se suavizó. Sus orejas se echaron hacia atrás en una posición relajada y afectuosa. Ranger gimió, un sonido bajo y somnoliento, y se dio la vuelta sobre su estómago. Se levantó, con un crujido en las articulaciones, y cruzó la alfombra. No fue a la puerta para pedir salir. No fue a la cocina para pedir comida. Caminó directamente hacia el sillón.
Silas permaneció sentado, con las manos descansando sobre las rodillas. Ranger se detuvo frente a él, levantó la vista y miró a Silas a los ojos por última vez, comprobando su estado emocional. Al ver que estaba tranquilo, Ranger bajó la cabeza. Apoyó la frente en la palma abierta de Silas. No era un empujón para que lo acariciara. Era un descanso. Apoyó todo el peso de su pesada y cuadrada cabeza en la mano de Silas, cerró los ojos y exhaló un largo suspiro que calentó la piel de Silas. «Estoy aquí», decía el gesto, «y tú estás aquí». Los dedos de Silas se curvaron instintivamente en el espeso pelaje detrás de las orejas de Rares. El pelaje estaba caliente por el sol y olía a pino y a ese distintivo aroma terroso de perro que Silas había llegado a amar más que el olor de la ropa limpia. «Estamos bien», susurró Silas, con la voz ligeramente quebrada en la silenciosa habitación. «Estamos bien, viejo amigo, estamos bien». Acarició la cabeza del perro, sintiendo el hueso sólido del cráneo, el pulso de la vida bajo la piel. Y entonces sucedió. Silas no sollozó, no se derrumbó. Era un Marine. Se había entrenado para contener las lágrimas. Pero el dique tenía una grieta. Una sola lágrima, caliente y salada, brotó en el rabillo de su ojo derecho. Se aferró a sus pestañas durante un segundo, captando el último rayo del sol dorado antes de derramarse. Recorrió un lento y ardiente camino por su mejilla a través del paisaje de arrugas y cicatrices y se perdió en su barba gris. No era una lágrima de tristeza. No era una lágrima de dolor por las cosas que había perdido o los hombres que había enterrado. Era una lágrima de gratitud. Durante 10 años, Silas había creído que su misión había terminado. Había creído que solo estaba esperando a que se acabara el tiempo, esperando la última puesta de sol. Pero al mirar a la criatura que apoyaba la cabeza en su mano, este superviviente que había luchado por volver del borde de la muerte para confiar en un hombre destrozado, Silas supo que estaba equivocado. Su misión no había terminado. Solo había cambiado. Su misión era Ranger. «Estamos bien», susurró Silas de nuevo, secándose la mejilla con el hombro. Ranger no se movió. Se quedó allí, anclado a su humano, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y la habitación se sumergía en el tranquilo crepúsculo azul de un hogar que ya no estaba vacío. El viaje de Silas y Ranger nos enseña una profunda lección sobre la verdadera definición de la confianza. En nuestra vida cotidiana, a menudo cometemos el error de pensar que la fe significa creer que nunca nos sucederá nada malo. Pensamos que si somos buenos o si nos aman, nos libraremos del dolor. Pero al igual que Ranger en la sala de examen, todos tenemos que enfrentarnos a nuestras propias agujas, momentos de miedo, pérdida e incertidumbre. La lección aquí es que la confianza no es la ausencia de dolor, es la presencia de compañía. Es el conocimiento profundo e inquebrantable de que, cuando llegue la tormenta, no estarás solo bajo la lluvia. Al igual que Silas se convirtió en el ancla de su perro aterrorizado, nosotros estamos llamados a ser esa presencia constante para las personas que amamos. Puede que no podamos detener el dolor, pero podemos coger de la mano a la persona que sufre. Podemos ser los que digan, «Estoy aquí, estás a salvo, lo superaremos juntos». Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle al botón «Me gusta». Nos ayuda a compartir este mensaje de esperanza con más personas. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite recordar que no está solo, comparte este video con él. Y para ver más historias sobre los lazos inquebrantables que nos curan, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga a ti y a tu hogar con paz. Que te rodee de amigos fieles que estén a tu lado cuando el mundo se sienta pesado. Y que te dé la fuerza para ser una fuente de consuelo para los demás. Que nunca camines solo por el valle del miedo. Si recibes esta bendición y crees en el poder curativo de la compañía, escribe «Amén» en los comentarios a continuación. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.